Bendito sea el eterno Baruch Hashem, que ustedes están con nosotros, pueblo de Dios, acá la familia en presencia y los hermanos que nos miran también por video. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe y damos gracias al Eterno que nos permite llegar a ustedes y compartir el pan de vida y salvación con todos ustedes, hermanos, que es la Santa Torah, la palabra de Dios en general. Gracias al Eterno que nos ha permitido llegar a su santo Shabbat. Shabbat Shalom. Aleluya. Es el día de fiesta, nuestro día de fiesta semanal. Yo me acuerdo de pequeño que siempre la gente esperábamos como familia que llegara el domingo porque, verdad, era comida especial, nos sentábamos, celebrábamos, a veces llegaban familiares a visitar. Y pues era bonito esos tiempos, porque fue una bonita tradición, pero cuando descubrí el Shabbat, y descubrí, ¿verdad?, eso allá por el 2007, 2008, y vine a darme cuenta de las grandes bendiciones que Dios otorga durante ese día, especialmente cuando hacemos las peticiones como congregación. El Eterno se manifiesta de una manera especial. Por eso, Shabbat Shalom a todos ustedes, hermanos, y que todas sus peticiones en este día, primeramente, ¿verdad?, otorgamos de lo mejor nuestra devoción al Eterno. Y obviamente que hay siempre oraciones, peticiones, como le decíamos hace un momento en las Escrituras, de que el Señor está dispuesto a escuchar esas peticiones, siempre, siempre dispuesto a otorgarnos gracia. Hay 13 atributos de gracia, de misericordia de parte del Eterno, y todas están accesibles para nosotros. Hoy estamos estudiando Nazó. Diga conmigo Nazó. Nazó significa literalmente, o se traduce, levanta. ¿Y a qué se refiere? A levantar un censo. Pero también los sabios nos han enseñado de que significa, o el contexto es, levanta las cabezas. No es simplemente hacer un censo, porque Dios pudo haber dicho 1, 2, 3, 4 y le da el número a Moshe. Pero lo que Dios quiere con el procedimiento de levantar un censo, primeramente lo tenía que autorizar Dios. Al pueblo de Israel, desde el principio, no se le permitía contarse, ¿okay?, sino de que Dios tiene que autorizar que haya un censo. Y la razón de que haya un censo, vuelvo y repito, no es porque Dios no pudo haber dicho, son tantos. Dios tiene la suficiente capacidad para hacer eso. O sea, Él es Dios, es el creador, Él lo conoce y lo sabe todo. Pero el punto acá es reconocer a cada persona. Darle ese tiempo calidad. Cuando usted va a levantar un censo, tanto en la antigüedad como el presente, usted tiene que visitar una casa. Tiene que saber cuántas personas están en la casa, cuántos niños, cuántos adultos, cuántos ancianos. ¿Me está entendiendo? Y la misma Escritura se lo dice. De 20 a 30 tantos, o de 30 a 50, o cuántos niños. Todo eso se tenía que contabilizar. Lo que pasa es que no se registran en la Torah, porque en la antigüedad los números necesariamente, y no estoy diciendo de que era por discriminación, sino que se contaban las cabezas de los hombres aptos. ¿Okay? Así era la tradición antigua. No tenemos que juzgarlos de acuerdo a los patrones culturales o socioculturales de hoy y ponerlos a pensar que eran discriminadores. No, hermano. Simplemente que así eran los patrones de cultura en la antigüedad. ¿Okay? Aceptarlo en el face value, en el valor presentado de acuerdo a las cosas antiguas. Aceptarlo. Entonces, y no se presentan ni los números de los niños, ni los números de los ancianos, ni el número de las mujeres. Simplemente aquellos que Dios mandó específicamente a facturar. ¿Ok? Entonces, Nazó nace de levantar censo, pero también significa levanta cabezas. Al visitar a cada persona, a cada hogar, y contarlos y darle su puesto a cada tribu, a cada hombre en cada tribu, ¿ok?, está reconociendo los líderes, le están teniendo un cara a cara con ese pueblo. Y eso es de importancia, porque están permitiendo, Dios le está diciendo prácticamente al liderazgo sin que se den cuenta, tal vez no es que no se den cuenta, pero es que sin que se especifique en la Torah,
de que ten conexión, contacto directo con la gente a quien vas a lidiar. ¿Por qué es importante eso? Porque no hay peor cosa de ser lidiado por un desconocido. Usted no va a hacerle caso a un desconocido. Pero cuando una persona como líder ha tenido el tiempo, el temperamento, la justicia, el reconocimiento, la consideración de aproximarse a usted y hablarle y decirle cuál es el objetivo, qué es lo que está haciendo Dios, qué es lo que estamos haciendo como pueblo, pues obviamente es un nivel de contacto humano importante. Y esto se lo podríamos comparar como cuando los generales iban a la guerra. Los reyes mandaban, ¿verdad?, a juntar a todos sus militares, pero ¿quiénes eran los que daban la orden? El rey dictaba y el general era el que tenía que secundar y era la voz de mando prácticamente, porque el rey no es militar, el rey es rey, pero a quien siguen los soldados es al general o al capitán, a quien ha sido asignado ese flanco. ¿Ok? Entonces, es importante entender estas cosas. ¿Y quienes iban a hablar? El rey a veces hablaba. En Israel, quien hablaba a los militares antes de salir, no era el rey. De acuerdo a Deuteronomio, era el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque lo que querían no era la garantía del rey para ir a pelear, era la garantía de la bendición de Dios sobre su vida. Entonces es el sumo sacerdote quien hace la intercesión entre el pueblo y Dios y entre Dios hacia el pueblo, el que sirve de intermediario. Entonces es el garantor, se dice en inglés, es el que garantice de cierta manera de que hay una conexión con Dios. Y esa conexión entonces propela la bendición sobre ese grupo de militares que va a ir a pelear, para que vengan vivos, para que Dios los bendiga, para que Dios los proteja. Entonces, por eso pusimos como subtítulo, elevados entre instrucción y bendición. Nosotros somos elevados al observar la Torah. Aunque, ¿verdad? No volamos, no estamos en las alturas como nos enseña ahorita esta fotoarte, ¿verdad? Pero ahí usted mira el campamento que está siendo levantado, propelado por una fuerza, ¿verdad? Como a una manera de un rocket que va levantándose y va a estar levantando una nación futura, que es Israel, que simboliza el reino de Dios aquí en la tierra. No solamente a la tierra de Israel, pero todo el pueblo de Dios que sigue su Torah y tiene también al Yeshua HaMashiach como el testimonio del Salvador, del Redentor. Entonces, por dos cosas somos salvos. Por tener la Torah, por observar los mandamientos de Dios y por tener el testimonio de Yeshua HaMashiach. Es decir, que hemos aceptado que Él es el Hijo de Dios enviado a este mundo para servirnos de puerta de entrada, de una ofrenda de acercamiento de parte de Dios, que nos ha sido permitido una puerta de acercamiento. Y eso tenemos que siempre agradecerle. Entonces, somos elevados, como dice acá en la traducción, que lo quise hacer en una sola palabra, levántalos. Nazo, levanta un censo. ¿Para qué? Para que los levantes. Para que ahí se sienten importancia, para que se sienta la gente relevante. Qué bonito es sentirse relevante. No es que nos estén aplaudiendo y que nos hagan sentir que somos los especiales. No se trata de eso. Pero que te hagan sentir relevante, que importas, que tienes valor, que tienes un desempeño en este lugar. Nadie que no quiera desempeñarse en algo, hermano, se puede desarrollar. Ahorita hablábamos hace un rato con el hermano de que en el lugar donde estaban previamente, pues sí, se predicaba, pero no sentía la presencia, no se sentía a gusto. ¿Ve? Tal vez era eso parte de no sentirse a gusto. Había algo que no encajaba, no sabía qué cosa, pero tal vez no se sentía relevante. A veces nos pasa, llegamos a un lugar y no sentamos. No es que nos tengan que aplaudir, es que no te sientes relevante. A veces no es que la gente te tenga que hacer sentir relevante. Es que uno dice como que no lo siento, no lo percibo que es el lugar adecuado para mí. Entonces tiene que ver con uno. Tiene que ver con uno. Y eso no significa que aquellos que son culpables de que no te hicieron sentir bien. No, se trata de algo
que a veces no entendemos. Puede ser que el Dios mismo haya puesto esa necesidad o esa inquietud para que salieras a buscar donde Dios quiere que estés. ¿Estamos entendiendo? Hay un propósito. Y a veces no queremos, en estas simplezas, en estas cosas tan sencillas, como no sentirse en el lugar adecuado, está dependiendo el desarrollo de tu vida espiritual. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Si no te sientas a gusto, ¿cómo te vas a desarrollar? Si no te sientas a gusto, ¿cómo te vas a motivar a buscar cómo hacerte tú una persona relevante en el gremio donde te estás desarrollando? No puedes, porque no te motivas, no te sientes que perteneces, entonces no te vas a motivar, no creces. Y después uno se frustra y ha perdido el tiempo y después sale frustrado de ahí. Es mejor buscar, tratar, para encajar en el lugar donde uno se sienta de que el corazón está allí, de que ha percibido a Dios que está en ese lugar, etcétera, etcétera. Nada de malo con eso. Tampoco no hay nada de malo de tratar por un tiempo para ver si uno logra encajar. ¿Verdad? Porque uno no puede andar de Herodes a Pilato, como dice el dicho, de un lado para otro, porque no te vas a levantar jamás. ¿Ve? Hay personas que tienen esa, les digo yo, son como, ¿cómo es la palabra? Cuando habían las tribus nómadas, un nómada espiritual, nunca encuentra un lugar donde encajar. Uy, me salió hasta el poema. Un nómada espiritual que no encuentra un lugar donde encajar. Entonces, de subtítulo pusimos elevados entre instrucción y bendición. Y esta porción de Naasón tiene que ver mucho con el sentimiento de pertenecer, la entrega que hace este pueblo en una manera armoniosa y uniforme, que lo vamos a ver de un par de diferentes ángulos, pero al mismo tiempo nos deja ver cómo Dios va organizando a las tribus para que tengan un propósito definido, profético, pero al mismo tiempo un propósito definido dentro de lo que es el desarrollo sociocultural de una nación que está comenzando. Ok. Levántalos, elevados entre instrucción y bendición. De la Torá estaremos estudiando números del 4:21 al 7:89. No vamos a ver todos los capítulos. Esta es una de las porciones más largas en el estudio anual de la Torá. Creo que hay un total de 176 versículos, y no son versículos cortos, son versículos algunos largos. Y repite muchos mitzvah o mitzvot, mandamientos que ya se han dicho anteriormente, por eso, pero en total tiene 18 nuevos mandamientos que no se han mencionado anteriormente, pero menciona una gran cantidad de ellos. Ahora, profetas, jueces 13:2 al 25, 13:2 al 25, y del pacto renovado, Lucas 1:11 al 20. Esto es simplemente la estructura. ¿Okay? Esto siempre añadimos cosas diferentes. Ok, vamos hacia adelante. Baruch Hashem, bienvenidos nuevamente. Esto es Naasón. Es la porción número 35 en el estudio anual de la Torá. Y hay, como les dije anteriormente, 18 mitzvot en total. 7 de estos mandamientos son performativos o positivos y 11 de ellos son prohibiciones, es decir, le llaman mandamientos negativos. No es que sean malos, sino que simplemente son prohibiciones. En el libro de Bamidbar o de Números hay un total de 52 mandamientos, de los cuales en esta porción de Naasón hay 18. No, vuelvo y repito, hay más mandamientos, pero algunos de esos mandamientos son ya repetidos de otras porciones, pero nuevos hay un total de 18, 7 performativos y 11 que son prohibiciones. Vamos a hacer la oración, hermanos. Nos
ponemos de pie, me excuso para que puedan leer la oración en la pantalla. Berachut et Adonai ha-mevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatalanu et torato. Bendigamos a Adonai, porque bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermano, gracias. Entonces vamos a empezar con un midrash. Anímense. Aleluya. Un viajero había extraviado su ruta. Esto está en el midrash, dice. Él estaba trabajando, caminando a través de la tierra caliente, reseca y desértica por días sin interrupción. En ningún lugar vio camino, en ningún lugar vio una casa, en ningún lugar vio un alma a la vista. Él ya había bebido las últimas gotitas de agua de su cantimplora. Y verás, su lengua prácticamente estaba reseca, que se le pegaba al techo de la boca. Usted sabe, cuando uno está bien seco así. Súbitamente se advierta un árbol a la distancia. Él divisa un árbol a la distancia. Si un árbol pudiera prosperar sobre este suelo, pensó él. Si un árbol puede prosperar en este suelo, porque él está temiendo por su vida, ¿okay? Pensó, debería haber una fuente de agua a la cercanía, porque si hay un árbol que está verde, significa que tiene que estar conectado con corriente. Para su alegría descubrió un manantial de agua fresca junto al árbol. Las ramas del árbol estaban cargadas de fruta y el viajero bebió largos tragos de agua. Claro, qué rico, ¿verdad? Cuando uno está con mucha sed. Comió de la fruta y se sumió en una modorra fatigada a la sombra. Cuando despertó se sintió refrescado y optimista porque había vuelto a ganar fuerzas. Eso analicémoslo de un punto de vista que nos pasa a todos cuando estamos cansados. No tenemos que estar deshidratados, simplemente podemos estar cansados de toda la faena de la semana. Y llega el Shabbat y uno se alegra, porque uno valora que es un descanso, que no solamente es el descanso físico, pero es el espiritual. Árbol, árbol, dijo el hombre, ¿cómo puedo agradecerte?, exclamó agradecidamente. Me gustaría desearte que tuvieras ramas hermosas, pero ya las tienes. Te bendigo con frutas deliciosas. Tu fruta no podría ser más suculenta. Ya las tienes. Con refrescante sombra. Ya la posees. Te puedo bendecir con una fuente de agua. El manantial próximo a ti es burbujeante y fresco. O sea, ya lo tienes. Ahora, eso no significa que porque ya esa persona o esa situación tiene, no dejemos de decir gracias. Porque es importante ser agradecido. A veces la gente dice, no necesita. Hay gente que justifica, no, pues, fulanito me ayudó, pero él tiene dinero, él puede hacer eso. No, hermano, gracias. Gracias porque me has ayudado en mi momento de necesidad. Gracias, Señor, porque permitiste que el corazón de esa persona se inclinara a mi necesidad y me ayudara. Dice, tú, árbol, estás bendecido con toda clase de perfección. Fíjense bien que él está catalogando la perfección de aquellas cosas que han suministrado su necesidad. ¿Estamos entendiendo? Nosotros tendemos como seres humanos a ver las cosas perfectas cuando me suple mi necesidad. Pero si algo no me suple la necesidad, entonces significa que no está perfecto. Y ese es el dilema. Pero aquí estamos hablando de ser agradecido en todo momento. Tú estás bendecido con toda clase de perfección. Por consiguiente, yo puedo darte una sola bendición. Que toda tu descendencia crezca para ser así como tú. Diciendo, árbol, reprodúcete, sé fructífero. Y que toda semilla o todo fruto que caiga en el suelo bajo tu sombra se reproduzca fructíferamente, exactamente como lo haces tú. Asimismo, Hashem, nuestro Padre Celestial, está buscando una bendición para conferir sobre Abraham. Así estaba buscándola. ¿Qué bendición vamos a darle a Abraham? Dicen los comentaristas de la Torá, los sabios.
Abraham dijo, dijo Dios, ¿qué bendición puedo darle a este varón que es fiel? Que seas un perfecto sadik, que seas un hombre justo en perfección. Tú ya lo eres. Tú fuiste arrojado dentro de una caldera ardiente para santificar mi nombre. Eso no sale en la Biblia, pero sale en el Talmud. ¿Verdad? Que Nimrod lo lanzó a Abraham en una caldera hirviente en Ur de los Caldeos, pero no murió. Hubo un milagro. Por santificar el nombre de Dios. Tú, dice, abres una posada para acomodar a los viajeros y traerlos bajo las alas de la Shejinah. La posada se refiere a la tienda de él. La abría las 4 paredes para invitar a los que pasaban por el camino en medio del desierto y los invitaba, así como hacía él, lavarle los pies, darle agua para que bebieran, que se laven las manos y también darles de comer y después hablarles del Eterno. Y tú esparciste mi nombre por el mundo. Entonces, también que tu esposa y todos los de tu casa sean sadikim, sean gente justa. Eso debe ser nuestra oración. Que así como nosotros hemos llegado a alcanzar el conocimiento de Dios, nosotros también seamos ese árbol fructífero que debajo de nuestras sombras, nuestros hijos, nuestra familia crezcan bajo ese entendimiento. Si nosotros no damos de ese fruto a comer a nuestros hijos, a nuestros nietos, no lo van a recibir de otras personas. No lo van a recibir de la calle, no lo van a recibir de la televisión, no lo van a recibir de ninguna conexión social. Somos nosotros la raíz. Y ellos son ramas, y ellos son frutos, y también son semillas. Entendamos eso. Tiene que ir el proceso, y si lo entendemos ahorita, lo vamos a entender después. En ausencia de nuestros frutos, la familia va a padecer de hambre espiritual. Entonces, es bien importante y muy bonito poder entender eso. Vamos ahora así era la tienda de esa que está ahí, la tienda de Abraham. La abría por los 4 lados y vamos hacia adelante. No tengo esto en orden, así que les pido que me tengan paciencia y vamos hacia adelante. Hombre, caramba, yo espero de que si copié. Ahí está, números. Gloria al Eterno. Adonai, primeramente, números, o Bamidbar 30, debería haber sido 4:21, es la porción número 35, me disculpan ahí esa discrepancia, es la porción 35 y empezamos en el capítulo 4, verso 21. Y dice lo siguiente: Adonai habló a Moshe diciendo, haz un censo, ¿se da cuenta? Haz un censo también de los descendientes de Gershón, por sus clanes y familias. Cuenta a todos los que tengan entre 30 y 50 años de edad, a todos los que ingresarán en el cuerpo encargado de realizar el servicio de la tienda de reunión. Entonces, este censo es específico para los levitas. ¿Estamos entendiendo? Hay varios censos que Dios manda hacer, pero este es específicamente para los levitas, los que van a asistir en el servicio de la tienda de reunión. La familia de Gersón serán responsables del servicio y del transporte de las cargas. Fíjense bien, van a transportar cargas. Deberán transportar las cortinas del tabernáculo, la tienda de reunión, su cubierta, las cubiertas de pieles finas que va sobre ellas, las cortinas para las entradas de la tienda de reunión, los tapices del atrio y la cortina para la entrada del atrio, junto al tabernáculo y alrededor del altar, junto con las puertas y todos los utensilios que necesiten para su servicio. Y deberán realizar el trabajo relacionado con estas cosas. Entonces, las personas que estudian la Torah podrían decir, o los que se refieren a la Torah como el Viejo Testamento, podrían decir, ¿de qué nos sirve entender que estas personas llevan las cargas? Se podría decir, en un simple entendimiento, la familia de Gershón fueron encargados de llevar las cargas de los tapices y las cortinas del tabernáculo, y ahí resumimos todos esos 3, 4 versículos. Pues sería simplístico hacerlo de esa manera, pero para eso es que Dios mire, hay un entendimiento en el estudio de la Torah. Ninguna palabra está de más
ninguna palabra escrita está de menos. Ninguna preposición separable, ningún tipo de letra que como la I, ¿verdad?, que unifica dos ideas. Nada de esto están de más. Todas y cada una han sido diseñadas a propósito por el Eterno. ¿Para qué? Para que sirvan para nuestro entendimiento. Entonces, cualquier persona puede tomar esa postura. Y hay mucha gente que lo hace. Prefieren pasarle por encima de todas estas cosas porque ya lo leí, ya lo entendí, esa parte ya la entiendo. Me pasaba lo mismo a mí. Hasta que empecé a tomar amor por estudiar, ¿verdad? Ya hace muchísimos años atrás, más de 15 años, estudiando la palabra del Eterno, la Torah, y empezar a descubrir que hay perlas de sabiduría o pepitas de oro, como dicen tradicionalmente, ¿okay?, espirituales que hay que extraer. Entonces, aquí está hablando de cargar las vestiduras. Usted sabe que nosotros como líderes familiares, usted es el que carga con la responsabilidad de revestir a su familia. Especialmente hoy en día los varones de cierta manera, han dejado de proyectarse como el proveedor. Ahora hay hasta discusiones que si la mujer puede o que si la mujer no puede, que si es capaz o suficientemente capaz como el hombre, que si es tan fuerte como el hombre, etc. Eso es materia discutible a nivel físico, ¿ok? Yo no me voy a meter en ese dilema, pero sí tenemos que entender que hay capacidades intelectuales que no necesariamente se podría decir, no, el hombre es más inteligente que la mujer. No podríamos decir eso, porque hay personas que son muy inteligentes, hay otras personas que no es que no sean inteligentes, pero hay personas que tienen preferencias, ¿ok? Y hay que respetar esas cosas, que una persona, por ejemplo, mi esposa, yo siempre lo he dicho, es una mejor administradora que yo, ¿ok? Pero yo también sé administrar y soy más ahorrativo que ella. ¿Ok? Pero ella es mejor administradora que yo. Entonces, yo le dejo esa capacidad a ella. Y ella, cuando le digo, no, vamos a poner un para acá, ella me hace caso. A veces sí y a veces hay que pelear esa batalla. Pero el punto es esto, hermano, de que tenemos nosotros que entender cuál es nuestro fuerte. A veces estamos peleando batallas que no necesitamos. Usted debe revestir a sus familiares. Si usted tiene, por ejemplo, a un hijo de ayudante en su negocio, un ejemplo, usted tiene que habilitar a ese joven o a esa joven con lo que ella necesita. En esa capacidad no puede estar como hijo suyo. No sé si me doy a entender. Si está de empleado, es un empleado y como empleado le tiene que dar el respeto que se merece. Lo tiene que empoderar para que si él tiene una posición de liderazgo, no sea minimizado en frente de los otros empleados. Yo me acuerdo una vez que yo le llamé la atención a Héctor, estaba chavalo en frente de un líder, estábamos en no sé si esto lo mencioné anteriormente. Y Héctor tenía como 13 años o 12 años y él se resintió, se puso, ¿verdad? Y entonces lo dejé salir, porque, ¿verdad?, él se sentía un poco, no me había puesto atención en varias ocasiones, le llamé la atención, y entonces en ese momento le tuve que llamar la atención, y después cuando él salió me dijo el líder, pastor, me dio pena, no le hubiera llamado la atención al muchacho enfrente de mí. Entonces le dije, él está cumpliendo con una responsabilidad dentro del cuerpo de la iglesia. Y si él tiene esa responsabilidad, él tiene también que ver que hay una situación de liderazgo donde él va a tener que también recibir criticismo si él no aprende a tomar responsabilidades sobre esto. ¿Me está entendiendo? Entonces, y desde esa vez, pues yo no he tenido problemas con él. Fue necesario. Yo lo estaba tratando de reconciliar, simplemente que la situación surgió y se tenía que hacer. Y yo siempre lo recuerdo. Ahora, lo menciono porque esto es algo de vida. A veces creemos de que no regañar, yo no estaba abusando, estaba disciplinando. Si usted no disciplina al empleado cuando hace una cosa que no debe,
entonces ese empleado lo va a continuar haciendo y va a decir, pues, bueno, pasó. O sea, no hay problema, no hay consecuencias. Igualmente en liderazgo, cuando hay personas que tienen responsabilidad de liderazgo, tienen que, al que más se le da, más se le requiere. Entonces, cuando a una persona se le dice 3 o 4 veces y no hace, no sube al home plate, al plato, y entonces hay que tomar una medida. Pero al mismo tiempo hay que ser cauteloso y con un tacto. Si un hijo está en una posición, usted no puede decirle, no, mejor lo hago yo. No, porque está poniendo su situación en una forma de discapacitación. Lo está discapacitando, no lo está empoderando. Tiene que ayudarle a esa persona a que reconozca su potencial, ayudándola a que llegue de la A a la B y de la B a la C hasta que llegue a la Z. Pero si no se le da instrucción, si no se le permite crecer, si no se le permite cometer errores, entonces no le estamos ayudando. Porque se está estableciendo una demanda basada donde no hay instrucción. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el vestir a la familia tiene que ver con eso. Estas personas, estamos hablando de que van a cargar con las vestiduras del tabernáculo. Eran importantes. Las cortinas tapaban alrededor del tabernáculo. ¿Okay? Las tapicerías tapaban el edificio del tabernáculo de reunión, del edificio del lugar santo y del lugar santísimo. Por lo tanto, son partes importantes. ¿Por qué? Porque guardan la santidad. Nosotros tenemos también que ser personas que no hablemos mal de nuestras propias familias. A veces chisteamos y hacemos chistes, cuestiones con gente que nos conoce, ¿verdad? Y eso no mal, pero me refiero de que no podemos desmejorar o sea, poner en evidencia de vergüenza, burlarnos o disminuir a nuestros familiares en frente de las personas, porque estamos despistiéndoles, estamos desnudándoles en frente de los demás. Entonces, y por la familiaridad que existe en medio de nosotros, tendemos a hacerlo con naturaleza y pensamos que es normal. Pero si ya la persona está cayendo en vergüenza, está cayendo, se está sintiendo mal, no le estamos ayudando, lo estamos destruyendo, estamos apachurrando el criterio de sí mismo, le estamos afectando su autoestima y estamos afectando que los demás lo desestimen también. ¿Okay? Entonces, es importante que entendamos que esto tiene que ver, como le digo, muchas veces lo miramos desde el punto de vista estético externo, pero tiene implicaciones espirituales muy internas, emocionales muy internas. Ahora, dice acá, el 26, creo que 25, voy a repetir esto, deberá transportar las cortinas del tabernáculo a la tienda de reunión, su cubierta, las cubiertas de pieles finas que va sobre ella, las cortinas para la entrada de la tienda de reunión, los tapices del atrio y la cortina para la entrada del atrio, junto al tabernáculo y alrededor del altar, junto con las cuerdas y todos los utensilios que necesiten para su servicio. Es decir, las cortinas tienen cosas que amarraban, que enlazaban, etcétera, todos esos utensilios que son necesarios para poder montarlo. ¿Okay? Por ejemplo, hoy en día tenemos las cortinas y tienen los cortineras. Pues obviamente eso es necesario para poder montar la cortina. Eso es parte de lo que ellos cargaban, para ponerlo en un ejemplo moderno. Y deberán realizar el trabajo relacionado con estas cosas. Es decir, montar y desmontar. Aarón y sus hijos supervisarán todo el trabajo del clan de Gersón en el transporte de cargas y en el servicio, y les asignarán a cada uno qué es lo que deben de transportar. Entonces, ahora miramos la necesidad de una supervisión. Hace unas 2 semanas atrás hablamos de que hay personas que quieren, creo que mencionamos acerca de jerarquías. Hay gente que no quiere jerarquía. Pero aquí están supervisores, ¿se da cuenta? Alguien tiene que supervisar lo que se está haciendo. ¿Para qué? Porque a veces uno haciendo la faena puede cometer errores. Entonces hay una cabeza que te dice, no, eso no va ahí, va acá.
¿Ve? O sea, que organice, que orquestre, que todo se va a hacer adecuadamente. Por eso la supervisión es necesaria. No es para quien manda más o quien tiene más autoridad. Hay una jerarquía estructural necesaria en cada organización. Ahora, saltamos al verso 29, capítulo 4. En cuanto a los descendientes de Merari, haz un censo por clanes y familias. Prácticamente lo mismo, van a contar, ¿verdad? Clanes y familias de todos los que tengan entre 30 y 50 años de edad, todos los que formarán parte del cuerpo encargado de realizar el servicio en la tienda de reunión. Su servicio para la tienda de reunión consistirá en transportar los marcos, los travesaños, los postes y las bases del tabernáculo. También los postes del atrio circundante con sus bases, las estacas, las cuerdas y demás accesorios y todo lo que tenga que ver con su servicio. En otras ocasiones yo he mencionado, este es el esqueleto. Su cuerpo, sus músculos, su piel, sin esqueleto no se mantiene. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Esta es la estructura que mantiene todo el edificio de pie. Esto es lo que van a cargar Merari. En cierta manera no significa que es más pesado, porque las cortinas, hermanos, eran pesadas. Ahora, cuando usted habla de hueso, del sistema óseo, es fuerte, pero también es bien frágil. Si usted no se alimenta adecuadamente, por dar un ejemplo, ¿no? No tiene una ingesta adecuada de lo que ayuda, de los suplementos vitamínicos que ayudan a, por ejemplo, el calcio. Usted necesita calcio. Tiene que tomar leche, comer productos lácteos, etcétera. O sea, para fortalecer esos huesos, sus huesos se empiezan a debilitar. ¿Okay? Y si la densidad de sus huesos empieza a tener problemas, usted puede envejecer mucho más rápido. Se puede poner decrépito la persona muy rápidamente. ¿Por qué? Porque le empieza a doler todo, las coyunturas empiezan y una ruptura ósea, inclusive, especialmente las personas de 50 años para arriba que tienen deficiencia de densidad de huesos, si se caen y se les rompe la pelvis, ahí quedaron. Es decir, están arriesgando que queden en cama de por vida. No estoy tratando de ser dramático ni negativo, lo que estoy hablando de un punto de vista de enseñanza, que esto es importante, es la estructura. Esto es una tienda móvil en el desierto que se tenía que ensamblar y desensamblar. ¿Okay? Se tenía que montar y desmontar. Entonces, esto es parte importante, ¿okay? Porque esto es lo que va a detener que todas esas cortinas estén puestas alrededor. Esto es lo que las sostiene. Entonces, desde el punto de vista familiar, emocional, espiritual, los líderes, especialmente el líder en la casa, sea el líder espiritual, sea la señora, o sea el señor, que es el que debe de ser adecuadamente, son las personas que deben de establecer la nutrición del hueso espiritual. El hueso espiritual, fíjense bien, es la Torah, amén, es la palabra de Dios. Pero ahora viene aquí el verdadero calcio espiritual. Es la función que usted hace dentro de la familia, porque de nada vale tener la vitamina y ponerla en el envase que esté acá y nadie se la toma. ¿Estamos entendiendo? De nada vale tener la vitamina en el envase. Ahí tengo la vitamina. Hay que tomar calcio. Ahí la tengo, yo la compré ya. Si no te la tomas, no está haciendo ninguna función. La función de la Torah no es que esté en la escritura, en el libro. La función efectiva de la Torah es que nosotros la pongamos en acción. Eso es lo que trae la gracia, el poder del empuje, el poder de la inspiración, porque usted está poniendo el fuego del Espíritu con sus acciones. Usted está fomentándolo, está manteniendo esa hoguera viva, eficaz, caliente, bien, o sea, que queme espiritualmente, no que consuma, pero que queme espiritualmente, porque su familia siente la calidad que usted está poniendo empeño, no en exigir que los demás cumplan la palabra, sino ponerse uno por ejemplo. Amén. Ahora, yo no estoy diciendo usted va a ser perfecto.
Aquí no estamos hablando de perfección, aquí estamos hablando de que usted se esmere en hacer funcionable la Torah en su vida para que usted sea el agente principal ejemplo en medio de su gente, ¿okay? En medio de su congregación, en medio de su trabajo. Que si hay gente que está hablando un montón de cosas feas, que usted, su vocabulario, no se ponga igual que esa gente, sino que sea diferente, para que sepan de que hay una diferencia. Usted está marcando una diferencia, inclusive con su silencio. Usted sabe que a veces cae en una situación así e enseña mucho más. Especialmente cuando le piden a usted por qué eres tan callado, por qué no dices que... o piensas que estamos hablando muy sucio. No, es que yo no tengo por qué criticarlos. Así ustedes lo hacen, está bien. Yo no tengo por qué criticarlo. Dios no nos ha mandado a criticar. Dios nos ha mandado a ser ejemplo. Y el mejor ejemplo a veces es el silencio. Se predica a veces mejor. Usted tiene que ver la situación, tiene que estudiar la situación. ¿Cuántos dicen amén? A veces, hermano, cuando uno trata de decir, lo que trae es contienda. Y ya cuando se levanta una contienda, ya usted no puede hablar, ya no puede traer sentido a nadie que no lo recibe, ya no lo van a recibir. Entonces a veces mejor el silencio. ¿Okay? Moshe, dice en el 34, Aarón y los líderes de la comunidad hicieron un censo de los descendientes de Kehat. Ahí lo escribieron con Q-U-E. Yo normalmente lo escribo con K-E, Kehat. Los coatitas, con sus clanes y familias, a todos los que tenían entre 30 y 50 años de edad y formaban parte del cuerpo que presentaba servicio en la tienda de reunión. Prácticamente es la misma función, vamos a hacer tantas y tantas edades. Se está dando cuenta de que hay una similitud. Dios no está aproximando a las familias en diferentes formas, sino es el mismo patrón. Entonces, esto es algo que la Torah nos está diciendo. Dios no hace diferencias de personas. Y son de la misma familia. A veces creemos que Dios hace diferencias de personas en medio de la familia. No estoy diciendo de percepción, estoy diciendo que hay personas que creen que son mejores hijos de Dios que usted. Hay personas que a veces piensan que son mejores servidores de Dios que los otros. Hay veces que hay personas en diferentes denominaciones que creen tener, como digo yo, a Dios agarrado de las barbas. Hay gente que piensa así. Y al contrario, lo que están haciendo es desvirtuando su propio servicio a Dios. Porque al creerse más, al ser altanero, al ser personas que están juzgando, entonces están disminuyendo la calidad de su santidad cuando se paran ante el Creador. Mire, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque recientemente me quedé asustado. Un hermano, un maestro, compartió a esta joven, ahorita se me escapa el nombre, me disculpan, pero esta joven, ella es tremenda, una estudiosa de la Torah, una mujer que no solamente estudia todo desde el punto de vista religioso, pero ella estudia ampliamente, es una persona, es una joven, no sé cuántos años tendrá, pero este señor, ella tenía este video, ¿verdad? O sea, este maestro está compartiendo el video de esta muchacha, lo que le pasó a ella. Y yo me quedé asustado, o sea, me asustó también la palabra de asustar, me quedé completamente con boca abierta, ver cómo hay personas que son capaces de maltratar, primeramente a una mujer, eran dos hombres, ella está teniendo una discusión y se metió otro en medio de la conversación, porque era video abierto, ¿verdad? Hay una interacción y este hombre empezó a insultarla, a hablarle, supuestamente es un creyente. Y no sé, uno de ellos dijo, no pude captar, uno dijo que era pastor. Y a mí me suena que esa fue la misma persona que empezó a decirle, eres una hija de tal por cual. O sea, la palabrota. Eres un ignorante, eres esto, eres acá. Y le dijo, y terminó maldiciendo a la mujer y maldiciendo hasta su descendencia, a sus hijos. Y como una persona que dice que posee el entendimiento
de la revelación de Yeshua, de Jesucristo, porque ellos estaban defendiendo, ¿verdad?, de que creían de que esa persona, que esa mujer era ignorante porque ella no sabía lo que estaba hablando, pero él es el que no sabe lo que está hablando. Porque él está entendiendo lo que le han enseñado tradicionalmente, no aproximado ni escrituralmente, ni por entendimiento histórico, ni por entendimiento, digamos, erudito, ni por entendimiento de la rama de estudio de la ciencia, ¿verdad?, de antropología, todas estas cosas que esta muchacha cubre excelentemente. Y entonces, pero la parte que más le molestaba a esta persona es que lo hacía sentirse ignorante. Eso fue lo que yo pude percibir. Porque, más, hay otras personas que he visto ahorita en esta semana hablando, un señor diciendo cosas de que, porque queremos corregir a las personas para que no digan Jesucristo, que digan Yeshua HaMashiach. No, hermano. Una persona que se esmera en ese tipo de cosas tan superficiales es porque apenas está empezando en las raíces hebreas. Y hay mucha gente así. Pero yo entendí, gracias al Eterno, una cosa. Si a alguien le dice Jehová, si a alguien le dice Jehová, si a alguien le dice Yahweh, si a alguien le dice Yod, He, Vav, He, estamos hablando del mismo Dios. Dejémonos de las semánticas, el nombre de Dios. Nadie realmente sabe a ciencia cierta cómo se debería de pronunciar. ¿Okay? Pero hay estudios, hay personas que se dedican a eso, pero nunca debe de ser materia de pelearnos entre hermanos. Por eso les digo acá, cuando dicen del verso 34 en adelante, Moshe, Aarón y los líderes de la comunidad hicieron un censo de los descendientes de Kehat por sus clanes y familias, a todos los que tenían entre 30 y 50 años de edad y formaban parte del cuerpo para que presentaban servicio a la tienda de reunión. Registrados según sus familias sumaban 2.750. Estos son los contados de la familia de Kehat. De entre todos los que presentaban servicio a la tienda de reunión, a quienes Moshe y Aarón enumeraron conforme a la orden dada por Adonai por medio de Moshe. ¿Usted sabe lo que cargaba la familia de Kehat? Los enseres santos. Los enseres santos, estoy hablando a los demás se le dieron carretas. Se les dieron bueyes para que jalaran todas las cortinas y toda la estructura. A ellos no, ellos tenían que cargar todos los enseres santos en sus hombros. Y no los podían ver. Los sacerdotes tenían que taparlo todo, ¿okay?, antes de que desensamblaran, porque nadie podía ver las cosas santas. Lo que estaba en el lugar santo era para que nada más los sacerdotes entraran y podían ver eso. Y el sumo sacerdote es el único que tenía acceso a ver el arca del pacto, y a veces no completamente en claridad, porque él tenía que iniciar, ¿verdad?, el incienso y llenar ese cuarto de humo antes de penetrar y tener audiencia con el Eterno enfrente del arca del pacto. Entonces, el punto aquí que estoy refiriéndome es que esta gente llevaba en sus hombros el peso de la santidad, de las cosas santas de Dios. Y que una persona venga y diga, yo soy pastor, y empiece a hablar vulgaridades en contra de una hermana que le sirve al Eterno, de un hermano que le sirve al Eterno, es una vergüenza para el cuerpo. Y es una aberración que da vergüenza. Nunca una persona se puede poner de esa manera, tan bajo, utilizando ese tipo de lenguaje, cuando uno tiene el Espíritu, dice tener el Espíritu de Dios. Y después encima maldecir de la manera. Y él le dijo sabiamente, a David lo maldijeron. Y esa persona perdió su cabeza. A veces las personas emiten maldiciones y no saben que lo que están haciendo es prácticamente invocando la maldición hacia ellos. Porque si una persona le sirve a Dios, ¿quién es el defensor de la justicia? Dios. Y si uno le está sirviendo en justicia, en verdad, en espíritu, en verdad, al Eterno, Dios mismo se va a encargar de quitarte la maldición de encima y se la va a lanzar a aquel que te da la maldición, porque Él lo dice bien claramente en su palabra. Hermano, no es justo el que se dice que es justo el que vive la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El justo no es el que dice yo soy justo. Aquí en la palabra acabamos de leer, dijo que Dios buscaba cómo bendecir a Abraham, y la bendición que le dio a Abraham fue reconocerlo como sadik, como justo.
Por lo tanto, ahora, cuando una persona los maldiga, no tengan miedo. Mire, hermano, vuélvame a ver acá. Vivimos una sociedad que le da más fuerza al enemigo que a veces a Dios. Una sociedad que le tiene miedo a los brujos. Creyentes que le tienen miedo a los brujos. En vez de tener temor a Dios y saber de que Dios los va a defender. Dios tiene pacto con el creyente que es dedicado a Él, con su pueblo, no con la gente que anda atemorizada por supersticiones. Y aunque los brujos tuvieran efectividad, aunque los brujos tuvieran poder de parte de Satanás, no es más poderoso que Dios. Por eso es que Él nos garantiza nuestro beneficio. Y acá, estas personas llevaban la presencia de Dios. Por eso se esperaba mucho de los quejatitas. ¿Verdad? Se esperaba más porque eran personas que llevaban la santidad de estos enseres sobre sus hombros. Entonces, cuando una persona diga, yo soy pastor, pero está haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios, mejor apartarse. Porque no se trata de que la persona diga, yo soy justo. Pero si sus acciones demuestran lo contrario, tenemos que inmediatamente desalojar. Porque no voy a hacer que el habichucho te salte encima. Y ahí sí, o sea, tenemos que desconectarnos de esas personas y orar por personas. Por eso decía yo anteriormente, antes de entrar a cámara, de que tenemos que orar unos por otros. Defender a tus líderes, defender a las personas que usted los ha visto, que usted ha aprendido con ellos. Oren por esas personas. Una simple oración, Señor, bendice a ese maestro. Qué bonita palabra. Bendícelo, protege a su familia. Tenemos que guardarnos las espaldas unos a otros de esa manera. Esa es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Mire, ya esto lo he compartido en otras enseñanzas anteriormente, pero creo que era relevante traerlo. Dice, 3 familias levitas que fueron contadas, censadas para ser levantadas, elevadas. 3 asignaciones o otorgamientos. Se les otorgó estas autoridades a ellos. 3 partes específicas y directamente relacionadas con la estructura tripartita del santuario, que requiere discernir el nivel de santidad. Tenemos que discernir. No, pues la santidad solamente le pertenece a los líderes. No, hermano. La santidad empieza por los escalones pequeños, por los ladrillos de abajo, porque son los ladrillos de abajo los que sostienen a los de arriba. Entendamos eso. Nosotros a nivel acá, comunidad, somos los que tenemos una gran responsabilidad. Porque es en la comunidad donde nos desarrollamos, es en la comunidad que los ojos de la comunidad nos ven. A los líderes muy pocas veces la gente los ve, a menos que estén en televisión ya. Pero los que miran a los líderes son las comunidades a las cuales, a los cuales ellos lideran. Por eso tenemos que ser vistos con buenos ojos. Tenemos que esmerarnos que nos miren bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se trae como a veces temor eso. Porque uno no nos gusta que la gente esté pendiente si nos encuentra el defecto. Pero por eso es que el defecto, el temor a tener defectos viene, uno, por ignorar tu propia humanidad. Usted sabe que el peor defecto que a veces tenemos es ignorar que somos humanos y que vamos a cometer vamos a tener defectos, vamos a cometer errores. No ignoremos ese hecho, somos humanos. Cometer errores es de humano. El problema de la humanidad está en cometer el error una vez y no aprender. Y volverlo a cometer la segunda vez. Y volverlo a cometer la tercera vez. Y no solamente eso. Agarrarle el gusto al asunto y seguirte resbalando por ahí. Ese es el problema. Pero no deberíamos de tener temor. Si somos personas conscientes que están buscando cómo mejorar, es aprender con los errores, con los defectos, con las caídas, para que no tengamos ese miedo. ¿Sabes qué? Sí es cierto, yo cometí ese error, pero ya no soy así. El que tomaba, ya no toma. Bendito sea el Señor. El que robaba, ya no roba. Así dice la Escritura. Es decir, el que hacía cosas malas, que ya las dejé de hacer. Así es que la gente dice, wow, ¿sabes que te conocí antes cómo eras? Y ahora mis ojos te están viendo por primera vez en esta luz y no lo puedo creer. Qué lindo cuando lo piropean a uno de esa manera. Y uno puede decir, el Señor es tremendo.
es el que me ha cambiado, es el que me ha transformado. Mire, los enseres o artefactos santos eran los quejatitas, como dije. Las vestiduras, cortinas, cobertores y pieles de techo de la tienda, los gershonitas. La armazón o estructura esqueletal de todo el Mishkan, los meraritas. Dice, todas las asignaciones de las tareas de la carga, transporte y cuidado del santuario no eran vistas, percibidas como un trabajo. Hacer las cosas para Dios no es trabajo. Dice que cuando los quejatitas, una vez que los sacerdotes ya llevaban el arca, cuando Dios decía que vayan adelante, eran 2,000 codos de separación. ¿Okay? 2,000 codos de separación iban adelante, porque nadie podía ver del pueblo, ¿me entiendes? El arca. ¿Okay? Solamente los que la llevaban cargada. Entonces, cuando la llevaban cargada, ¿qué decían? De que era pesada. Pesaba más o menos entre 160 y 180 libras, que creo que es el peso. Entonces, entre 4 personas se repartía más o menos como alrededor de creo que eran así, como 60 y tantas libras o 70 libras por cada esquina. Entonces, pero decía de que en el momento que ellos levantaban, que Dios provocaba, de que era el arca que los levantaba a ellos, no era ellos levantando el arca. Eso es una manera de análisis. En otras palabras, no se era tan pesado el cargar el arca, ¿ok? Sino que era una maniobra que se le era ecuánimemente balanceada, ¿ok? Eso es lo que comentan los sabios. Ahora, más bien debieron ser vistas como una gran bendición y privilegio de poder servir a Dios, Rey y Amo de Israel. Es como la historia de José otra vez. De ser esclavos pasaron a servir a la casa del rey. Imagínense, ellos salieron de servir al faraón cargando piedras, cargando aquello, porgando ladrillos, haciendo toda la faena, y nunca fueron reconocidos con honor. Y ahora le sirven al Rey y Dios del universo, que los ha hecho pueblo a ellos. Y ahora cuando le sirven, no es a manera de esclavitud, pero de un gozo profundo, que le sirven a Dios no solamente con gozo, pero también que es liviano. Por eso, como Yeshua decía, pongan todas tus cargas a mis pies y yo les voy a dar una carga liviana. El hacer el trabajo para Dios, el ponerle la carga de tus pesos, de tus pesadumbres, de tus problemas a los pies del Señor, es para alivianar tu carga. Siempre está esa garantía y tenemos que recordar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Aleluya, pero déjame un amén más animado, aleluya, por favor. Santo, mira, aquí está esta otra cuadro sinóptico donde pusimos, ¿verdad? Porque habla de todo lo que trajeron, las ofrendas que trajeron en el capítulo 27. Ofrendas hechas por cada tribu de Israel en el desierto, porción Nazón, Números capítulo 7. Día de ofrenda 1, ¿verdad? Y ahí dice, persona ofreciendo era Nazón, hijo de quién? De Aminadab, de la tribu de Judá. Dice, ¿qué es lo que trajeron? Shecas, artículos metales, un plato de plata de 130 ciclos de peso, un jarro de plata, 70 ciclos de peso, una cuchara, oro, 10 ciclos de peso. Y anoche que estudiábamos la familia, la porción, la pastora y el Héctor se reían porque le preguntábamos a la pastora, estaba quedando medio dormida, ¿verdad, pastora? Y el Héctor le preguntaba, ¿qué fue? ¿Cuántos eran los ciclos? Y ella, 150. No. Que siento que ella se equivocaba porque se estaba quedando, la pobre estaba cansada. Y entonces, ofrendas de alimentos o productos. Platos, jarros llenos de flor de harina, amasada con aceite, ofrendas, cucharas llenas de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero para holocausto. Un macho cabrío para expiación, para jatá, o para el pecado. Dice, 2 bueyes para Shelamín, para ofrenda de paz festiva, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Todos ellos, todas las tribus, ahí va en el día 2,
en qué tribu, la de Isaacar, el día 3, Zebulón, y ahí te le va dando todas las mismas ofrendas exactas. Entonces, los sabios dicen lo siguiente: ¿por qué la Torah repetitivamente nos hace ver y estudiar esto? Cuando podría haber dicho, todos ofrecieron, las 12 tribus trajeron por cada uno de sus líderes principales, de las manos de cada uno de ellos, se ofrecieron las mismas ofrendas. Y estas fueron las ofrendas, tal y tal y tal y tal y tal. Pudo haberlo hecho y reducirlo a 1 o 2 versículos. Pero le plació a Dios que fuese escrito de esta manera. Uno, hermano, es porque aunque nosotros podemos, fíjense bien, aquí tenemos unos cuantos, aunque a nosotros se nos dijera, trae una ofrenda, y todo y cada uno de ustedes van a traer lo mismo. Un ejemplo. Los sabios dicen, cada persona tiene una motivación diferente, tiene una experiencia de vida diferente, tienen una experiencia en aproximación a Dios diferente, reciben de parte de Dios el concepto de servir a Dios diferentemente. Por lo tanto, hay motivaciones diferentes. Hay también, cada una de estas tribus tiene una función diferente dentro de la nación de Israel. Por lo tanto, aunque es la misma ofrenda, especifica de que aunque nosotros somos diferentes, es el mismo Dios a quien servimos. ¿Estamos entendiendo? Que a veces las personas piensan de que porque, es que ese tiene más, ese es rico, por eso puede hacer eso. O no, es que aquel tiene menos, okay, o aquel es más talentoso, o aquel, no, hermanos. Para Dios, la señora que dio las 2 dracmas, dio más que todos aquellos que dieron mucho. Se está dando cuenta que la motivación, la perspectiva de vida, la experiencia que ella tiene, el corazón, la humildad, todas esas cosas a ella le contaron para bien. Porque dio de lo que no tenía, que ellos dieron de lo que tenían. Significa que no valía lo que ellos dieron, no valía. Pero Yeshua dijo, ella marca una diferencia. Porque solamente dio ejemplo de que a Dios se le sirve aún dentro de tu necesidad. ¿Cuántas personas están dispuestas a servir a Dios con esa, ¿cómo se dice?, desprendimiento a algo que le es necesario? ¿Cuántas personas están dispuestas a dar ese servicio a Dios cuando más lo necesita? Cuando te va a faltar el pedazo de pan. Ahí es donde está la cuestión. Por eso es que es importante que entendamos la otra perspectiva de donde se estudia esto, como ya creo que recientemente la mencioné también, y la he mencionado en otros años. Es que, de cierta manera, me parece muy peculiar que todos trajeron exactamente lo mismo. No dice en ningún momento que fueron mandados a traer lo mismo, que Dios le ordenó a Moshe que le dijera a los hijos de Israel que trajeran estas ofrendas en específico. La Torah no dice eso. Entonces me parece muy peculiar que como la Torah no lo dice, ¿cómo se las arregla el pueblo para llegar a la misma conclusión? Se hablaron los líderes entonces. Pues una, me ponía a pensar, vamos a hacer una ofrenda donde todos nosotros tengamos el mismo regalo para el Eterno. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos son 12 platos? Entonces podríamos hacer la pregunta, ¿y había necesidad de que se le dieran 130, ¿cómo es? 12 platos de 130 ciclos de peso? ¿Habría necesidad de tener 12 jarros de 70 ciclos de peso? Había necesidad de 12 cucharas. O sea, me hace pensar, me hace cuestionar. ¿Ok? Puede ser que había esa necesidad. Pero yo creo, honesta, ahora le voy a dar mi opinión. Creo de que se escribe de esta manera. Puede ser. No estoy diciendo que la Torah nos dice una mentira. Yo jamás diría eso. Pero me parece muy peculiar de que todos traen exactamente el mismo regalo. ¿No será, pregunto a veces, de que lo que nos está enseñando, que esto es como una especie de enseñanza, que Dios nos mira igual a todos y que estas personas
fueron honradas con la oportunidad de entregar lo mejor de lo mejor que ellos tenían al Señor, y lo hicieron con ese desprendimiento, con esa libertad, con esa liberalidad, con ese amor, con ese deseo de honrar al Eterno, y que todos fueron vistos como que trajeron exactamente lo mismo, porque Dios lo que quiere es ecualizar, levantando las diferencias y haciendo sentir seguro, como le decía anteriormente. Vamos a vestir a nuestra familia, levantándole los ánimos al hijo que quiere servir en tu negocio, levantándole el ánimo al hijo o a la hija que te ayuda en la casa, levantándole los ánimos a ese familiar que te ha puesto el hombro, no disminuyéndolo, no regañándolo cuando comete un error, sino ayudándole a crecer. Entonces, de esta manera, Dios les está diciendo, todos ustedes son importantes, todos ustedes ocupan un lugar específico, todos ustedes han llegado al entendimiento de lo que es mi santidad, por lo tanto van a ser bendecidos. Eso es lo que yo entiendo, de que puede ser, eso es lo que yo entiendo y lo que yo extraigo para mi propia enseñanza, de que Dios no hace excepción de personas. La única vez que Dios hace excepción de personas es cuando alguien desobedece y no quiere alinearse con la voluntad del Eterno, porque tiene que entonces distanciarse, porque Dios se acerca al humilde y se aleja del altivo. ¿Okay? Ahí tiene a un pastor que ha contado sus ovejitas y la tiene dentro de su cercado. O sea, voy a parafrasear esto porque lo hemos leído en otras ocasiones. Ustedes se acuerdan de que en esta porción también se habla del nazareato, una persona que hace digamos, un voto de servir a Dios, digamos, por un año o por 2 años, cumplir el nazareato. El nazareato es una dedicación a Dios, a enfocarse, a crecer espiritualmente, a buscar la presencia de Dios. Entonces, la tradición era normalmente se rapaban todo el pelo, se cortaban todo, a veces rasuraban todos los vellos del cuerpo, hacían una ofrenda, traían su cabello y se presentaba como una ofrenda. La persona no podía tomar uva, no podían beber jugo de uva, ni siquiera mermelada, no se podía tomar vino, no se podía tomar jugo de uva, ni pasas, nada relacionado con la uva. Punto. Así lo decía Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí en Jueces 13, que es uno de los casos que salen en la Biblia cuando Dios le pide a los padres de Sansón, que esto es lo que tiene que hacer Sansón para toda su vida. Otra vez el pueblo de Israel hizo lo que era malo desde la perspectiva de Hashem, y Hashem nos entregó a los filisteos por 40 años. Entonces en Jueces 13, capítulo 13, versos 2 al 25. Había un hombre de Zorá, de la familia de Dan, cuyo nombre era Manoah. Su esposa era estéril, sin hijos, no tenían hijos. El ángel de Adonai se le apareció a la mujer y le dijo, escucha, eres estéril. No has tenido un hijo, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora, por lo tanto, tenga cuidado de no beber vino u otras bebidas embriagantes y no coma nada inmundo. ¿Por qué le tenía que decir eso a ella? Era una judía, era una persona que sabía de las leyes de Kashrut. Posiblemente, como dice la Escritura al principio, el pueblo de Israel estaba haciendo lo malo, no estaban cumpliendo toda la ley. Posiblemente unas cosas sí, otras cosas no, que no tenían dirección específica, no estaban estructuradamente observando. Porque ciertamente concebirás y darás a luz, ninguna navaja tocará su cabeza. ¿Okay? Porque el niño será nazir para Dios desde el vientre. Entonces le está diciendo, va a ser para toda la vida. Además, él comenzará a rescatar a Israel del poder de los filisteos. Va a ser un libertador, va a ser un redentor. Los va a liberar de este enemigo que son los filisteos. Vino la mujer y se lo contó a su marido. Ella le dijo, un hombre de Dios vino a mí, su rostro era temible como el del ángel de Dios, como el ángel de Hashem. No le pregunté de dónde venía y él no me dijo su nombre. Pero él me dijo, escucha, concebirás y darás a luz a un hijo, así que ahora no bebas vino ni ninguna otra
bebida embriagante y no comas ninguna cosa inmunda porque el niño será nacer para Dios desde el vientre hasta el día de la muerte. No voy a repetir toda la escritura, simplemente la voy a parafrasear. Manoah, ¿verdad? Oró a Adonai. Por favor, Adonai, permite que el hombre de Dios vuelva para que me confirme. Como que no es que no confiaba en la mujer, es que él quería saber si le dijo una instrucción. ¿Por qué? Me imagino que cuando la mujer le dijo, no me dijo su nombre, no me dijo esto, empezó a crear dudas. ¿Será que esta mujer tuvo un sueño? ¿Será que, me entiende? Que él quiere confirmar, ¿okay? Que si es de Dios o no es de Dios. Dios prestó atención a lo que dijo Manoah en su oración, ¿verdad? Y el ángel de Hashem volvió a él. A la mujer se le apareció que estaba sentada en el campo, lo cual me deja saber. Él fue el que pidió la oración, pero ahora se le aparece la mujer. Eso significa que la cabeza espiritual, de cierta manera, era la mujer en esa familia. Ella era la que era más devota. ¿Okay? No es que el hombre no tenía autoridad. Él oró y Dios le concedió su petición. Volvió el ángel a la mujer que estaba sentada en el campo, pero su esposo varón no estaba con ella. Esto es para confirmar. A veces Dios va a confirmar a través de la misma persona que originalmente escogió, ¿verdad? Pero la mujer apresuró y corrió a decir a su esposo. Manoah se levantó y siguió a su esposa, en el verso 11. Y llegó donde estaba el ángel. Le dije, ¿eres tú el hombre que habló con la mujer? Él respondió, yo soy. ¿Está entendiendo? Este es el ángel de Hashem. Y ese nombre de yo soy, ¿a quién le pertenece? Al Eterno. Pero como viene en representación de Hashem, él tiene el derecho de decir, yo soy. Entonces, y hay personas que dicen de que Yeshua es un autoidólatra y que vino a usurpar la posición del Padre y que vino a sacar a las personas fuera de la creencia correcta de la Torah, porque él muchas veces contestó, yo soy. Este es el ángel de Hashem, que fue enviado por Dios y tiene la autoridad de decir yo soy, porque viene en representación de Dios. Pues cuanto más el Redentor enviado al mundo para servir, ¿verdad?, de expiación para todo el mundo, que trae es el Sarhapanim, el príncipe del rostro, que trae la autoridad, puede decir yo soy. Entonces, es que es un ejemplo bien claro, que muchas personas dicen que ¿dónde está eso en la Biblia? Ahí está. Entonces, Manoah preguntó ahora, ¿cuándo se cumple lo que dijiste? ¿Cuáles son las pautas para crear al niño? ¿Qué se debe de hacer por él? Está haciendo 3 preguntas, ¿verdad? El ángel de Adonai le dijo a la mujer, debe cuidar, y nuevamente le repite, ya esta es la 3ª vez. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántas veces? 3 veces. Si se te da una instrucción y no la sigues, puedes decir, sabes que me equivoqué, no escuché bien la instrucción. Pero cuando se te escucha 3 veces la misma instrucción, ya no tienes excusa. ¿Ok? La palabra te está determinando que aquí Dios tomó, se involucró a un nivel, a 3 niveles para asegurarse de que la instrucción sea llevada a cabo. Acabo de decir hace un rato también de que si los padres no dan de comer del fruto que has comido de la palabra hasta este momento a tu generación, para que esa generación después se la dé a tus nietos, que es la siguiente generación, y así sucesivamente, va a haber un vacuum. Nosotros somos los encargados de dar de comer la fruta de lo que hemos recibido de Dios. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces ahora, el ángel de Adonai le dijo a Manoah, la mujer debe cuidar de hacer todo lo que le dije. No debe comer nada que provenga de la vid, no debe de beber vino ni ningún otro licor embriagante y no debe de comer nada impuro. Debería hacer todo lo que le ordene, debe de hacer todo lo que le ordene quisiera. Manoah dijo al ángel de Hashem, por favor, quédate con nosotros un poco más para que podamos cocinarte un cabrito. El ángel le dijo, el ángel de Hashem le dijo, aunque me quede, no comeré tu comida. Le dijo que va a cocinar un cabrito, es algo kosher. Pero le dijo a Manoah, no voy a comer tu comida. ¿Está entendiendo? Hay algo que algo no está agradando a Dios.
Pero aún Dios mira la virtud en esta mujer para otorgarle el deseo de su corazón de poder llegar a ser madre. A veces estamos en relaciones que pueden ser un poco negativas, pero eso no significa de que Dios no puede escucharte. A veces podemos estar teniendo una situación adversa en la familia, pero eso no significa que Dios no te va a escuchar. El que está cumpliendo la Torah, el que está observando la Torah, el que está buscando el rostro de Dios, esa persona siempre va a tener el favor de Dios con ella. Amén. Y esa es la persona que Dios puede utilizar para cambiar el relieve de tu familia, para cambiar toda la trayectoria de tu familia. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, déselo duro. Que a veces minimizamos porque me siento solo, soy el único que va a la iglesia. Hermanos, no diga yo soy el único que va a la iglesia, diga yo tengo el poder en el nombre de Yeshua. Porque se me ha otorgado este conocimiento, yo lo voy a utilizar para la gloria de Dios. No minimice el poder de Dios en usted, al contrario, maximícelo y propélelo a un mejor nivel. Porque si usted no lo predica, usted no lo dice, usted no lo confiesa, nadie lo va a hacer por usted. Los que no conocen en la familia de Dios no lo van a hacer por usted. Es para que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos, dice la Escritura. ¿Ok? En Jeremías. Entonces, ahora, dice lo siguiente. Dice, aunque me quede, no comeré tu comida. Y si ofrecieras holocausto, lo tendrías que ofrecer a Adonai. Porque Manoah no sabía que él era el ángel de Adonai. Pero eso lo acaba de decir. Vino el ángel de Dios. Manoah dijo al ángel de Yahweh, dinos tu nombre para que cuando se cumplan tus palabras podamos honrarle. El ángel de Hashem le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es maravilloso? Nuevamente lo mismo que sucedió con Jacob. Y ese es el nombre profetizado en Isaías también, que así le van a llamar al Mesías. Manoah tomó el cabrito y la ofrenda del cereal y los ofreció sobre la roca a Hashem. Entonces, mientras Manoah y su esposa miraban, el ángel hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía hacia el cielo, desde el altar el ángel de Adonai subió en la llama del altar. Cuando Manoah y su mujer lo vieron, cayeron al suelo sobre su rostro. Prácticamente, proféticamente vieron como cuando el Mesías iba siendo levantado hacia los cielos. Y por eso ellos cayeron a su rostro, recibieron una revelación que no lo explica la palabra, pero es prácticamente como cuando los discípulos vieron levantarse a Yeshua, que se estaba despidiendo de ellos. Y ellos se quedaron al mismo tiempo en una especie de admiración profunda y que tuvieron que bajar los ángeles y decir, ese mismo varón, Yeshua, que se acaba de ir, va a regresar. De la misma manera que fue levantado de acá, de esa misma manera va a descender cuando regrese. Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando acá? No vamos a continuar, usted sabe la historia. Samson creció y sucedió algo en su juventud que se desconectó de toda la promesa. Empezó a hacer lo que no debía hacer, empezó a tomar licor, empezó a fiestar, empezó a tener relaciones con rameras, y rameras que no eran ni siquiera de su pueblo, eran del enemigo. Prácticamente le encantaba danzar con el diablo. ¿Estamos entendiendo? Se le dice así. O sea, andar danzando con el diablo es andarte metiendo donde no tienes que estar metido cuando le sirves a Dios y no tienes que andar metido en cuestiones porque te va a tentar. Estás jugando a ser el fuerte y te van a cortar las mechas. Y eso fue lo que le pasó, literalmente. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Qué desconexión hubo? Pues sería posible, no estoy acusando a Manoah porque no, la Escritura no nos dice. Pero cuando le dijo al ángel, aunque me ofrezcas comida, yo no la voy a comer. Muy diferente que cuando se le aparecieron los tres ángeles a Abraham, y Abraham les ofreció comida y dijo, haz como lo has dicho. Y se sentaron a comer con Abraham. Pero la santidad y la justicia de Abraham hacía una gran diferencia. Entonces, por eso es que cuando empezamos el capítulo, yo quiero que notemos esto, porque a veces pasa desapercibido. ¿Ok?
de que cuando le dice la Escritura de que Israel estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Habían vuelto a pecar. Entonces puede ser de que este hombre no estaba caminando en una santidad completa. Puede ser que su ejemplo como padre no fue el mejor para Sansón. Puede ser que alguna inconsistencia fue la que evitó que Sansón se apecara a su nazareato. ¿Qué es lo que está diciendo el pastor? Que a veces nosotros los líderes, sea usted la mujer líder espiritual en la casa o el hombre espiritual en la casa, es el que tiene que asegurarse que sus hijos mantengan la estructura, la vestidura. Vamos a empezar por el principio. La estructura, los huesos espirituales. La vestidura, lo que los cubre por fuera. Y también que la santidad es que usted los cargue en el momento que se caiga. No es acusarlos y destruirlos y hacerles sentir que han pecado, que han hecho lo otro, sino levantarlos y levantarlos de una manera que les asegure recibir el perdón de Dios, que se asegure usted que recibe el perdón de ustedes como padres de familia o líderes y que también ellos se aprenden a perdonar. Porque una persona que recibe el perdón de Dios, recibe el perdón de las demás personas, pero no se aprende a perdonar, va a seguir arrastrando esa carga espiritual por el resto de su vida, sintiendo que su vergüenza de esa falla nunca va a poder respirar tranquilo o que nunca va a poder salir de esa cueva. Tenemos que empezar a hacer un mejor trabajo para librar a nuestra familia de esas cargas espirituales y ayudarles a que traigan todos esos pesos a los pies del Señor. Vamos terminando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Yeshua fue levantado en la cruz en el madero de la muerte para tocarnos un rito de paso. Nosotros como líderes no podemos decir que servimos a Dios y en vez de ayudarle a nuestros hijos, porque a mí me perdona de muchas cosas el Señor. Entonces, cuando nuestros familiares, nuestra gente cercana comete falla, le ponemos esto, una parada y decimos, esta es la puerta, no puedes pasar. No lo mereces. No lo mereces porque pecaste. Espérate, para eso murió Yeshua en la cruz. Fue para darte un ritual de paso. Es para que todas las cargas, todos los pecados, todas las faltas, mientras te arrepientas de corazón, en el momento que lo haces en el nombre de Yeshua y vienes al Padre y dices, Señor, perdóname, te doy gracias por el regalo de Yeshua, la misericordia tuya, se levanta. Esa llave que te prohíbe o esa escotilla o esa compuerta que no te permite pasar al otro lado, se levanta. Puedes pasar. Entonces Yeshua fue levantado en la cruz, en el madero de la muerte, para otorgarnos un rito de paso. No teníamos permiso de acercarnos al Padre. Estábamos como Manoah pretendiendo servir a Dios, pero estábamos en un lugar diferente, atacados por enemigos y ¿cómo decir? Influenciados por culturas pecaminosas, por culturas paganas. Y entonces nos dejamos influenciar sin querer. Sucumbimos a veces porque pasamos a ser parte de la cultura. Por eso es que Dios no quiere que nos asociemos con culturas que lo difaman a Él, que lo rechazan a Él, que no lo reconocen a Él. Entonces, ¿por qué? Porque quiere darnos el rito de paso. Yeshua nos permite acercarnos al Padre cuando antes no podíamos. Entonces dice, dándonos el paso de la muerte a la vida. De una vieja naturaleza carnal a una nueva ciudadanía espiritual. Y como una nueva criatura en Yeshua, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora dice, podíamos hablar de Zacarías. Zacarías se le trajo el mensaje. Tu mujer, Zacarías, en tu vejez van a ser padre. Él estaba sirviendo como sumo sacerdote adentro, en el lugar. Estaba quemando el incienso. Antes le tocaba quemar el incienso. Antes de entrar al lugar, no era día de expiación, sino que le tocaba quemar el incienso. Y entonces él lo está haciendo y de repente le dice el ángel, se le aparece, ¿sabes qué? Vas a ser padre, así, y no lo pudo creer. ¿Cómo va a ser posible que nosotros siendo ancianos vamos a tener hijos? Por esa falta de fe, le dijo, vas a quedar mudo hasta que tu mujer
dé a luz. Y fue así. Y le dijeron también cómo le iba a poner el nombre, que iba a ser Johanan. En la familia, en esas familias, no se usaba el nombre Johanan. Pero le plació a Dios que así fuese. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante observar de eso? Que la instrucción de Dios se tiene que creer. La instrucción de Dios. No, en este nivel audible me mandaron un ángel y él no es que no tenía fe, es que le pareció, wow. Y teniendo de referencia a Abraham, el padre de la fe. Entonces, se espera, y le decía yo, al que más se le da, más se le requiere. No fue un castigo, quizás fue una disciplina. ¿Me está entendiendo? Para que se espera más de ti. Tú eres un sacerdote, estás acá sirviendo a este nivel, tú tienes que creer lo que te está diciendo un ángel del Eterno. ¿Ok? Pero también sirve para lección y milagro para las demás personas que estuvieron viviendo alrededor de ese varón. Como testimonio para que creyeran que lo que se está desarrollando viene de Dios. Ahora, termino con esto, hermano. Hermano, ¿somos espirituales, sí o no? Sí. Somos espirituales, ¿sabes? ¿Por qué? Porque observamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en su Torah, su mandamiento, es lo que nos trae santidad, es lo que nos separa, es lo que nos hace el pueblo de Dios. No se puede decir que somos pueblo de Dios simplemente porque aceptamos a Yeshua. Uy, pastor, ¿qué está diciendo? Es que hay mucha gente que ha aceptado a Yeshua y se sigue comportando como este señor que le estaba mencionando hace un rato. Parecía la boca de un demonio, maldiciendo a un hermano, supuestamente a una hermana. ¿Cómo va a ser posible? Entonces hay gente que dice y profesa que sirven a Dios, pero se comportan como demonios. Entonces no puede ser así. No es simplemente decir yo acepté a Yeshua como Señor y Salvador, sino que tienes que dar el testimonio. ¿Y cómo se da el testimonio que eres pueblo de Dios? Comportándote como Dios dice que te debes de comportar. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que te santifica. Eso es lo que te separa. Eso es lo que te hace ser llamado. Eso es lo que te otorga el derecho de usar el nombre de Yeshua HaMashiach para ser llamado hijo de Dios. Ahora, 1 Corintios. En cuanto a mí, hermanos, cuando llegué entre ustedes no vine anunciándoles la verdad previamente oculta. Es decir, no se había revelado. No la entendían. Pero ahora les vine a anunciar yo esta verdad que ustedes no entendían y se la acabo de revelar. Acerca de Dios con una elocuencia. No vine con elocuencia y sabiduría extraordinaria. Pues había decidido que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Yeshua HaMashiach. E incluso a él, solo como alguien que había sido ejecutado en un madero cual criminal. Además, yo mismo estuve con ustedes como alguien débil, nervioso y temblando de miedo por todas partes. Y ni la forma de presentar ni el contenido de mi mensaje se basaron en palabras persuasivas, no extendiendo una aula tremenda y ser carismático, en expresarse tremendamente. Eso es bueno, pero eso no es lo que demuestra que una persona es de Dios o no es de Dios. ¿Ok? Dice, ni la forma de presentar ni el contenido de mi mensaje se basaron en palabras persuasivas de sabiduría, sino en una demostración del poder del Espíritu. Eso es lo que demuestra. ¿Ok? Y, hermano, hay un poder en el Espíritu. Cuando alguien habla la palabra de Dios y mueve los corazones, usted sabe que Dios está ahí. No es que la persona empiece a pegar saltos y empieza a dar supuestamente señales de temblar y que la persona hay una manifestación de poder sobrenatural sobre la persona. No. Es el cambio interno que produce escuchar la palabra. Para que la confianza de ustedes no descansare en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, existe una sabiduría que comunicamos a aquellos que son lo suficientemente maduros para recibirla. Es decir, no se le puede dar palabra gruesa a alguien que no puede comer todavía. No tiene dientes espirituales. Entonces hay personas que se atragantan con palabras fuertes y no pueden entenderla o no la quieren entender porque se les hace difícil procesarla, porque lo confronta. Y hay personas que no la pueden recibir.
Pero las personas que lo pueden hacer, la reciben. Pero no es la sabiduría de este mundo ni la de los líderes de este mundo quienes están en proceso de desaparecer. Por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta de Dios, lo cual ha permanecido oculta hasta ahora. Pero que antes de que comenzara la historia, Dios había decretado que nos traería gloria, que nos traería gloria. Ahora voy a saltar a los últimos versículos porque ya el tiempo pasó. Fíjense bien, verso 13. Estas son las cosas de las que hablamos cuando evitamos el modo de hablar que dictaría la sabiduría humana. Y en su lugar utilizamos un modelo de hablar enseñando por el Espíritu, mediante el cual explicamos las cosas del Espíritu a las personas que poseen el Espíritu. Se le explica las cosas del Espíritu a personas que poseen el Espíritu. ¿Sabe lo que me admiré de esa muchacha? Que con una tranquilidad se quedó callada y recibió el vituperio, el maltrato de esa persona horrible en el internet. Y lo único que dijo, ¿sabes qué? Usted me está maldiciendo. Déjalo que termine, déjalo que termine. Pero el otro quería pararlo, hermano, tranquilo, ¿qué es esto? Permitió y dijo, mira, maldijeron a David y esa persona, la maldición le revirtió para atrás y perdió su cabeza. Ahora, no se enojó. Ella no estaba haciendo maldiciones, simplemente estaba diciendo, ten cuidado, en otras palabras, porque va a revertir hacia ti. Y aquí está diciendo prácticamente que es la enseñanza por el Espíritu, se le enseña al Espíritu, a la gente que tiene el Espíritu, porque de otra manera no lo van a entender. La gente va a pisotear las cosas que les parecen, que les exigen cosas espirituales y que los confrontan con su carnalidad. Por eso, la persona que ama las cosas de Dios recibe por el Espíritu, con el Espíritu que hayan recibido ya. Ahora bien, el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Para él son un disparate. Es más, es incapaz de comprenderlas porque éstas se disciernen por medio del Espíritu. Nuevamente te lo está confirmando. Si la persona no tiene el Espíritu Santo, no va a entender cosas espirituales, es imposible. Pero la persona que tiene el Espíritu, el hombre que tiene el Espíritu, puede discernirlo todo, mientras que nadie está en posición de juzgarla a ella. En otra versión dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero todas esas cosas no lo pueden juzgar de regreso a él. ¿Por qué? No estamos hablando de juzgar como aquel que pone el dedo acusando de cosas. Estamos hablando de que si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, cualquier persona me puede decir, tú eres malo, tú eres estúpido, tú eres acá, que no sabes esto, que no sabes lo otro. Pero yo sé que estoy haciendo algo espiritual. Yo sé que estoy siguiendo lo que dice la Escritura. Entonces, esa persona, aunque me juzgue, no me puede juzgar. Va a pegar todo su juicio aquí y se le va a revertir a esa persona. ¿Por qué? Porque dice, pero la persona que tiene el Espíritu puede discernirlo todo, mientras que nadie está en posición de juzgarla a ella. Mucho menos maldecirla. ¿Estamos entendiendo? Pues, ¿quién ha conocido la mente de Adonai? ¿Quién le aconsejará a la mente de Adonai? Somos nosotros capaces de decirle, Señor, no haga eso. Pero nosotros tenemos la mente de Mesías. En otras palabras, nadie tiene la mente de Dios, pero hemos recibido la mente de Mesías. ¿Por qué? Porque la Torá, como les decía la semana pasada, es la manera o las vías, el carril que nos lleva hasta el Mesías. Toda la Escritura es para que en el final confrontemos o nos enfrentemos o nos paremos, no confrontemos porque eso es contradictorio, pero nos paremos enfrente del Mesías como nuestro Rey y Señor, representando al Rey del universo. Ese es el propósito de la Escritura, llevarnos a ese momento, ¿ok? Por eso dice, nadie puede juzgar la mente de Dios, nadie tiene la mente de Dios, nadie le puede aconsejar, pero nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Qué está diciendo? A través de la Torá hemos recibido la manera de seguir las huellas del Mesías y si es a través del Mesías, sabemos que Él es la puerta para llegar al Padre, porque nadie va al Padre si no es a través del Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén.
Aleluya. Bendito sea el Eterno Padre. Te damos gracias por esta palabra. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres santo. Gracias por esta palabra para este tiempo tan necesario. Señor, ayúdanos a entender toda la plenitud de tu santa voluntad para nuestra vida, Señor. Y te pedimos que si algo podemos retener de esta enseñanza, que sea para el beneficio de toda nuestra vida y nuestra casa. Que así sea, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, que nos eleves entre la instrucción y las bendiciones, Padre. Que nos elevemos, que seamos levantados para tu gloria y honra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, el pueblo dice, Shalom.